una de las principales problemáticas que afecta a la artesanía en fibras vegetales acá en la comuna de Bichuquén es la escasez de la materia prima, ya que se ha visto afectada por la sequía, por los incendios forestales que han afectado los últimos años, también las plantaciones de pino eucalipto que no permiten que el coirón crezca, porque es la fibra vegetal que yo utilizo para mi artesanía, y la otra es la ñocha también, que también la utilizo y ya no se encuentra mucho. Y los incendios, que en alguna parte se quemó también el coirón y ya no volvió a salir de nuevo. Entonces se ha puesto escaso. Y las lluvias también, que tuvo unos años que llovió poco, también se fue secando. Y hay que ir más lejos a buscar, pero hay terrenos que son privados, que son reserva, entonces no dejan entrar. Y por eso igual de repente no tenemos mucha materia prima para seguir trabajando. Hay que salir a buscar, pero queda más lejos. Y también comprar de repente, porque hay un caballero que se dedica también a eso, juntar, y cuando yo no tengo, le compro al caballero, porque yo también en veces no puedo ir a los cerros muy lejos a buscar, porque no tengo los medios para llegar a esas partes. Igual es difícil, porque hay que ir a los cerros más altos, y en todos los cerros no sale el coirón. Entonces, esas son las problemáticas que existen. Exposición temporal, oficios en persistencia, obra del sello Artesanía Indígena. Organiza Subdirección Nacional de Pueblos Originarios y Fundación Artesanías de Chile.